Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En esta ocasión les traigo este hermoso punto tejido a 2 agujas en circular, con agujas circulares, sin costura. En la clase anterior vimos cómo tejer este mismo punto con agujas rectas. Voy a dejar link en la descripción de este video para que puedan ver si alguien quiere tejerlo ida y vuelta. Y hoy tejemos este mismo punto en circular. Bueno, para tejerlo en circular montamos la cantidad de puntos múltiplo de 14 más un punto para unir el círculo. Voy a seguir tejiendo esta misma muestra. Aquí tejí un motivo a lo alto. Voy a seguir tejiendo la misma muestra. Me toca tejer primer motivo. Primer motivo sería 3 puntos al revés. La idea es tejer los puntos de tal forma para que los puntos no sean cruzados. Miren, si aquí este punto sobresale, ¿ven? Entonces lo tejo por detrás, así, al revés. La técnica de tejido en circular es un poquito distinta que tejido ida y vuelta. Bien, entonces 3 puntos al revés, punto derecho, 3 puntos al revés, dos puntos al derecho, de un punto tejemos 3 puntos, derecho, lazada, derecho, punto al derecho, de un punto tejemos 3 puntos, derecho, lazada, derecho, 2 puntos al derecho, y este motivo se repite hasta finalizar la vuelta. Tejí una vuelta, ahora vuelta número 2, y todas las vueltas pares tejemos como se nos presentan los puntos. Si el punto se nos presenta al revés, lo tejemos al revés, sería revés, revés, revés. Si el punto se nos presenta al derecho, lo tejemos al derecho. Lo importante es tejer los puntos para que los puntos queden abiertos, no tejer este punto, por ejemplo, así, para que aquí abajo, fíjense, el punto está cruzado. No, necesitamos todos los puntos abiertos. O sea, todas las vueltas pares tejemos como se nos presentan los puntos. Vamos a tejer un motivo, derecho, derecho, aquí lazada. ¿Se acuerdan que nosotros de un punto tejimos 3 puntos? Esta lazada tejemos también con el punto al derecho. Aquí lazada, ¿ven? Esta lazada al derecho. Y repito el motivo hasta finalizar esta vuelta. En la vuelta número 3 tejemos 3 puntos al revés, punto derecho, 3 puntos al revés, pasamos 2 puntos sobre la aguja auxiliar atrás de tejido, tejemos 3 puntos juntos al derecho, 3 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, los puntos de la aguja auxiliar tejemos al derecho, punto derecho, pasamos 3 puntos sobre la aguja auxiliar delante de tejido, 2 puntos al derecho, los puntos de la aguja auxiliar pasamos al derecho de esta forma, miren, así, para que los puntos queden abiertos. Ahí, 1, 2 y 3, y voy a tejer estos 3 puntos juntos al derecho.
inclinados hacia la izquierda. Bueno, repito este motivo. En la vuelta número 5 tejemos nuestro motivo 3 puntos al revés, punto derecho, 3 puntos al revés, dos puntos al derecho. De un punto tejemos 3 puntos, derecho, lazada, derecho, punto al derecho. De un punto tejemos 3 puntos, derecho, lazada, derecho, 2 puntos al derecho, y repito el motivo. En la vuelta número 7 tejemos 3 puntos al revés, de un punto 7 puntos, miren, punto derecho sin sacar el punto de la aguja izquierda, ahí va un punto, lazada 2, derecho 3, lazada 4, derecho 5, lazada 6, derecho 7, 3 puntos al revés, pasamos 2 puntos sobre la aguja auxiliar, atrás de tejido, tres puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, los puntos de la aguja auxiliar tejemos al derecho, punto derecho, pasamos 3 puntos sobre la aguja auxiliar delante de tejido, 2 puntos al derecho, los puntos de la aguja auxiliar pasamos así de esta forma abiertos y tejemos 3 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás y repito el motivo. En la vuelta número 9 tejemos 3 puntos al revés, 2 puntos al derecho, de un punto voy a tejer 3 puntos, derecho 1, lazada 2, derecho 3, punto derecho, de un punto 3 puntos, derecho, lazada, derecho, 2 puntos al derecho, 3 puntos al revés, 3 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, punto derecho, voy a acomodar los puntos para que queden abiertos y voy a tejer así de esta forma, 3 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda y repito el motivo. En la vuelta número 11 3 puntos al revés, pasamos 2 puntos sobre la aguja auxiliar atrás de tejido, 3 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, los puntos de la aguja auxiliar tejemos al derecho, punto derecho, pasamos 3 puntos sobre la aguja auxiliar delante de tejido, 2 puntos al derecho, los puntos de la aguja auxiliar pasamos así los puntos abiertos sobre la aguja izquierda y voy a tejer 3 puntos
juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda. 3 puntos al revés, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro. Voy a tomar este segundo punto con la aguja derecha. Primer punto pasa por atrás, así, y tejemos 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, y repito el motivo. En la vuelta número 13 tejemos 3 puntos al revés, 2 puntos al derecho, de un punto 3 puntos, derecho, lazada, derecho, punto al derecho, de un punto tejemos 3 puntos, derecho, lazada, derecho, 2 puntos al derecho, 3 puntos al revés, punto derecho, y repito el motivo. En la vuelta número 15 tejemos 3 puntos al revés, pasamos 2 puntos sobre la aguja auxiliar atrás de tejido, 3 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, los puntos de la aguja auxiliar tejemos al derecho, un punto al derecho, paso 3 puntos sobre la aguja auxiliar delante de tejido, 2 puntos al derecho, los puntos de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja izquierda, así de esta forma, puntos abiertos, y voy a tejer estos 3 puntos juntos al derecho, tres puntos al revés, punto derecho, y repito el motivo. En la vuelta 17 tejemos 3 puntos al revés, 2 puntos al derecho, de un punto 3 puntos, derecho, lazada, derecho, punto al derecho, de un punto 3 puntos, derecho, lazada, derecho, 2 puntos al derecho, 3 puntos al revés, punto derecho, y repito este motivo. En la vuelta 19 tejemos 3 puntos al revés, pasamos 2 puntos sobre la aguja auxiliar atrás de tejido, 3 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, y voy a tejer al derecho estos 2 puntos de la aguja auxiliar, punto derecho, pasamos 3 puntos sobre la aguja auxiliar delante de tejido, 2 puntos al derecho, y voy a tejer estos 3 puntos de la aguja auxiliar como 3 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda, 3 puntos al revés, de un punto tejemos 7 puntos, derecho 1, lazada 2,
derecho 3, lazada 4, derecho 5, lazada 6, derecho 7 y repito el motivo. Vuelta número 21, 3 puntos al revés, 3 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, punto derecho, y ahora voy a acomodar los puntos y tejer 3 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda, 3 puntos al revés, y aquí tejemos 2 puntos al derecho, de un punto 3 puntos, derecho, lazada, derecho, punto al derecho, de un punto tejemos 3 puntos, derecho, lazada, derecho, 2 puntos al derecho y repito este motivo. En la vuelta número 23, 3 puntos al revés, 3 puntos juntos al derecho, vamos a cruzar 2 puntos, segundo punto por delante de tejido, primer punto por detrás, tejemos 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, 3 puntos, tejemos ahora al revés, pasamos 2 puntos sobre la aguja auxiliar, atrás de tejido, 3 puntos juntos al derecho, los puntos de la aguja auxiliar tejemos al derecho, punto derecho, pasamos 3 puntos sobre la aguja auxiliar delante de tejido, 2 puntos al derecho, los puntos de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja izquierda y tejemos estos 3 puntos juntos al derecho. Repito este motivo las veces que sea necesario. Esta es la última vuelta de este motivo y después repetimos a partir de la vuelta número 1. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos. Chao, chao.